La intuición engendra su dominio en un precepto que se acompaña desde adentro con la información precisa sobre aquello que apenas se vislumbra. Detalles de la conciencia que forman parte del ensamblaje general de quién uno es y de quién uno pretende ser. Esa dicotomía entre aquella fatalidad del ser que se avisora como un temple necesario para desarrollar una manera de comportamiento, un estirarse sobre la propia laxitud para convertirse lentamente en aquel que se prepara desde el abismo infranqueable como la sombra necesaria para el que está en el presente. Un estar acompañado por ese otro que no es el del presente, sino que simplemente es ese que se desenvuelve levemente en la coyuntura del tiempo. ¿Qué ocurre hoy si yo hoy me muero? Que termina el que está hoy. Sigue de largo el otro, porque esos otros manifestados en la periferia del tiempo se consolidan como estructuras moleculares, celulares, espirituales, que se desenrollan hacia un futuro. Un futuro que luego golpea la presencia del presente para conformar una nueva esencia, una nueva espiral humana que atesora los fragmentos de lo posible. El estarse quieto quizás se muestra como la manera de recepcionar eso. El estarse quieto, en silencio, se va vislumbrando como una pista de aterrizaje, donde esa otra forma puede descender. ¿De dónde desciende? ¿De qué alturas viene aquello que intenta posarse sobre uno mismo en el presente? Y viene de esas alturas que en realidad son inalcanzables para el que está aquí, sumergido en la teatralidad de una vida humana, social, cultural, familiar, en los movimientos cotidianos que van generando un ensamblaje de lo posible. Aquello que se figura como imposible está en el ritmo de la invención. Pasa a estar en el ritmo de la locura desenfrenada del ser que mira lo que no existe. Porque mirar hacia las alturas es una conjetura real, porque se reciben señales exquisitas de aquella otra realidad que ya está manifestándose. Pero estar en el presente
mirando circunstancias en el mismo plano presente que no existen y que no se conforman como reales, es estimular un músculo que en su estiramiento produce una flacidez de la personalidad. Porque la personalidad crece y se desarrolla y se desenvuelve en su hábitat cuando se genera a sí misma un ambiente propicio para desarrollarse, que es el ámbito de lo real, en donde se conforma como una espera rudimentaria de aquello que existe en diferentes planos a la vez. La conformación de un gesto amoroso con uno mismo en el presente hace de uno un hábitat posible para aquellas manifestaciones que deambulan en la prestancia del universo para formar parte de este proceso evolutivo. ¿Hasta dónde evoluciona uno? ¿Hasta dónde va a llevar su cauce, su movimiento, su esperanza? Se va llevando en el trajinar de una conciencia que recupera pequeños eslabones de una cadena que pierde y se desarraiga de esa fuente inconclusa. Aquello que se genera con prepotencia y se consolida como trauma, como faltante, como estiramiento de lo imposible, es subyugada por uno mismo al realizarse desde la empatía con el presente en una magnificencia de amor que revoluciona al propio ser y deja atrás aquella sombra inexistente ya que pierde su vigor frente a la potencialidad del instante. En el instante, sumergido en una vorágine de los preceptos creativos, el ser atrae desde su formación espiritual aquellos alimentos, aquellos movimientos, aquellas esferas de cristal que desenvuelven un encantamiento. ¿Hasta dónde lleva uno mismo ese encantamiento? Como queriendo succionar lo inexistente y presionar a la realidad que manifieste una voluntad que no existe y no existirá. En cambio, reaccionar voluntariosamente con aquellas periferias que circulan alrededor de uno es mostrar una gallardía, una fortaleza, una esperanza en la reciprocidad de los actos que se reacondicionan en la mutua concepción
de un camino, un camino que se reelabora a sí mismo en la ejecución diaria de un transitar. No es un camino abandonado, es un camino revolucionario que aprieta desde sus latitudes para llevar adelante una fuerza magnética que se arrastra en el mismo instante, devorando aquello otro que se muestra todavía impasible debajo de las traumáticas sensaciones del pasado. Este futuro inmediato acalla, silencia y menosprecia a aquello otro que ata y que contrae las energías vitales del ser. Una manipulación sobre la propia conciencia para modificar los escalones necesarios que suben esa pendiente, que elaboran una escalera ascendente hacia las manifestaciones propias que se conforman en el atávico modo de relacionarse. Energías yuxtapuestas que preponderan sus esencias particulares debajo de una aureola de conjunción natural. El instante se presenta como coautor de esta madeja y superpone todas sus posibles realidades conformando una trama involuntaria y secreta, una trama convulsionada por las sucesivas capas de datos que conforman la personalidad y desarrollan un parámetro dentro de este contexto en el cual uno circula y moviliza todas sus potencialidades. La manera de convulsionarse frente a las magnificencias de ese futuro que insiste en presentar sus modalidades para insertarse en la realidad. Un mundo circundante que aprieta desde las voluntades externas para monitorear este crecimiento y este estarse sobre la propia sombra que modifica las estructuras celulares del propio ser. Un mapeo pendiente de la sumatoria. Un mapa que desintegra aquellos senderos obstruidos y manipula las reacciones adversas para elaborar un sendero sobre los márgenes de lo existente en el inacabado modo de ser real. Un leve movimiento sobre las apariencias para gestarse y renovarse en el movimiento pendular.